¿Te imaginas abrir la llave y no saber si el agua que sale es segura? En Claro, Transparencia y Derechos, te queremos compartir cómo la transparencia puede ayudarnos a entender y enfrentar los retos de la calidad del agua en nuestra ciudad. Desde la activación del protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, hasta experiencias como la de la Alcaldía Benito Juárez, descubriremos cómo el derecho a saber expedito abona a generar confianza y reducir la incertidumbre ante escenarios de vulnerabilidad. Acompáñanos. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene el agua que llega a tu casa? ¿Quién organiza el sistema de distribución? ¿Qué calidad tiene o por qué a veces no llega con la misma frecuencia? Son preguntas que muchas personas se hacen, sobre todo en un contexto como el nuestro, donde las sequías son cada vez más largas, las fugas más frecuentes y la ampliación de la infraestructura más demandante. Por eso, en esta edición de En Claro, Transparencia y Derechos, quiero hablarte de una herramienta que contribuyó y acompañó a vecinas y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México en momentos de incertidumbre. Es el protocolo de apertura y transparencia ante riesgos. Este instrumento es un mecanismo que abona la garantía del derecho a saber y que, más allá de atender emergencias, fortalece la confianza pública y abre las puertas al diálogo entre instituciones y comunidad. La escasez y la calidad del agua son temas urgentes, no del futuro, sino del presente. Tan solo, en el 2022, el sistema Cutzamala operó con uno de sus niveles más bajos en más de 2 décadas, afectando directamente el suministro de la capital. Y frente a ese panorama, la transparencia se vuelve una aliada indispensable, pues nos permite entender lo que ocurre, exigir rendición de cuentas y actuación con información. Desde el Info de la Ciudad de México, co-creamos este protocolo como una forma de acompañar a las personas y comunidades cuando hay incertidumbre ante situaciones de riesgos, con la firme idea de que la información pública no se cierre en los momentos de emergencias, sino que sea una herramienta para encontrar respuestas y salvar vidas. Comenzamos a co-crearlo en el 2020 y lo lanzamos en abril del 2021 como parte de la agenda de trabajo para incorporar la apertura institucional en la gestión de riesgos y su gobernanza. El lanzamiento estuvo acompañado de personas expertas en gestión de riesgos, de democracia ambiental, Estado abierto y transparencia, incluso de la comunidad de combate a corrupción. Fue un encuentro muy especial porque permitió articular distintas miradas sobre cómo responder desde lo público ante situaciones de emergencia. El protocolo se estructura en 3 etapas: prevención, reacción y recuperación, y busca que las instituciones mantengan canales de información abiertos, colaboren entre sí y actúen con transparencia cuando la ciudadanía más lo necesita. Su esencia es escuchar, coordinar, poner a disposición de todas las personas la información que pueda marcar la diferencia entre la confusión y la acción informada. A partir de ahí, fortalecimos otras líneas de trabajo con un mismo espíritu: promover la apertura como un acto de cercanía y, por supuesto, de resiliencia. Co-creamos más proyectos como el cuentacuentos de apertura dirigido a niñas y niños y también a adolescentes para sembrar desde edades tempranas el derecho a saber. También ofrecimos asesorías técnicas a instituciones públicas sobre cómo publicar información útil durante contingencias, como ocurrió durante la pandemia por COVID-19.
También consolidamos ejercicios de evaluación y mejora institucional en alianza con organismos nacionales, internacionales y también, por supuesto, a nivel local. En el 2023, todo ese aprendizaje nos llevó a publicar el reporte especial de apertura Agua pasa por mi casa, un análisis de la transparencia en la gestión del agua en la Ciudad de México. Documentamos la reducción del caudal del sistema Cutzamala, los retos del abastecimiento y la necesidad de contar con información clara sobre la calidad del agua. Este reporte de Agua pasa por mi casa revisó la información disponible en portales de 23 instituciones públicas relacionadas con el tema y también el contenido de las solicitudes de información y de las quejas presentadas por las personas entre el 2006 y el 2022. Los resultados de este diagnóstico nos mostraron algo muy claro, que las personas quieren entender cuestiones cotidianas como para qué pagan agua, determinadas tarifas del agua, cómo se mide la calidad de la misma o qué autoridad deben acudir cuando hay irregularidades. Esto nos confirmó que la transparencia no solo es un principio legal y constitucional, sino una necesidad práctica de la vida cotidiana. A partir de ese trabajo, en el 2024, activamos el protocolo con las mesas de espacios abiertos, Agua pasa por mi casa, con vecinas y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez. Fue un ejercicio de escucha activa, también de cocreación, donde la comunidad compartió sus inquietudes sobre la calidad del agua y de su gestión. De esas conversaciones surgieron dos instrumentos fundamentales: un mapa de actores e instituciones públicas responsables del tema de la calidad del agua y un catálogo de información y datos abiertos para facilitar su consulta. También elaboramos una guía paso a paso para que cualquier persona ejerza su derecho a saber y pueda denunciar vacíos de información. Todo este proceso se integró en el reporte especial Agua pasa por mi casa, presentado el 20 de marzo de 2025 durante la sesión del colegiado del Info de la Ciudad de México. Documento que da cuenta de la activación del protocolo de apertura y transparencia de riesgos desde la etapa de la reacción. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo la apertura institucional puede convertirse en acompañamiento para las personas, porque cuando una comunidad enfrenta una situación que pone en riesgo su salud, su entorno y por supuesto su vida, la información deja de ser un trámite y se vuelve una herramienta de protección, de confianza y de justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar te voy a contar cómo fue que este trabajo de apertura con vecinas y vecinos de Benito Juárez nos permitió transformar la preocupación en acción y cómo la transparencia se convirtió en una herramienta para recuperar la confianza, fortalecer la participación ciudadana. Ya volvemos. En la Ciudad de México queremos saber cómo se gastan nuestros impuestos, cómo se toman las decisiones públicas que nos afectan o cómo las instituciones públicas protegen nuestros datos personales y acceder a ellos. Para eso tenemos al Info de la Ciudad de México que defiende, promueve y ayuda a que ejerzas tu derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales, a través de las resoluciones que aprueba en su pleno, de la creación de herramientas como Chatbot ATIC, en la que puedes obtener información pública en solo 9 segundos, a través de la evaluación a todos los sujetos obligados de la capital para asegurar que cumplan sus obligaciones de transparencia, a través del Ciber para verificar que las instituciones públicas de la Ciudad de México traten y protejan adecuadamente tus datos personales, a través de capacitación a los sujetos obligados para que garanticen tus derechos
y de las diversas actividades en las que llevamos información sobre tus derechos a todos los rincones de la ciudad. Conoce nuestro portal infocdmx.org.mx e interactúa con nosotros en redes sociales, @InfoCDMX. El Info de la Ciudad de México defiende tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. ¿Sabían que en la Ciudad de México tenemos 13,000 kilómetros de tuberías y que ya lleva más de 50 años con una caducidad de las mismas? Estamos hablando que México ocupa el lugar 26 entre los países con mayor estrés hídrico. Entonces el tema del agua es fundamental, es relevante y por supuesto es indispensable tener respuestas a partir de transparencia. Cuando hablamos del agua, hablamos de algo más que un servicio público. Justo hablamos de salud, de bienestar, de vida cotidiana. Y justamente eso fue lo que nos llevó a trabajar con vecinas y vecinos de la alcaldía Benito Juárez, quienes en 2024 enfrentaron una situación que despertó una preocupación legítima porque la calidad del agua que llevaba a sus hogares estaba en entredicho. De hecho, hubo distintas denuncias para que las autoridades dieran respuestas sobre la calidad del agua porque era perceptiblemente contaminada. En ese momento, cuando las vecinas nos buscaron en el Info de la Ciudad de México, decidimos junto con ellas activar el protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo como una forma de acompañamiento. La idea era utilizar el diálogo, la escucha y por supuesto la especialización dentro de esta garantía de derecho humano a saber y ponerlo a disposición de la sociedad. De tal manera que tuvimos 2 mesas de trabajo en el marco de una metodología que aplicamos que se denomina de espacios abiertos y participaron personas interesadas en conocer sobre la calidad del agua y la gestión de la misma, sobre cómo poder acercarse a las autoridades involucradas para obtener respuestas. Escuchamos sus inquietudes, sus dudas, también la necesidad de tener información clara sobre quiénes estaban involucradas, desde qué instituciones, qué responsabilidades tiene cada una y cómo pueden acceder a los datos que les permitan entender y actuar. A partir de esas reuniones, elaboramos 2 instrumentos fundamentales. El primero fue un mapeo de actores e instituciones públicas, tanto locales como federales, relacionadas con la gestión del agua. Identificamos 32 actores clave, 7 federales y 25 a nivel local. Generalmente ubicábamos a una sola institución que respondía sobre el agua. Sin embargo, con este ejercicio, lo que nos percatamos es que es una red de colaboración institucional para dar respuestas en esta materia sobre abastecimiento, monitoreo, saneamiento del agua. Este mapeo se diseñó en un formato amigable y también, por supuesto, que se puede replicar para que cualquier persona, vecina, periodista, persona académica o del servicio público pueda consultarlo y, por supuesto, aplicarlo según sus propias necesidades. El segundo instrumento fue un catálogo de información pública y de datos abiertos que reúne 35 rubros que son susceptibles de publicarse de manera proactiva y también 11 rubros adicionales que podían difundirse en formatos abiertos. La información abarca temas como infraestructura, calidad del agua, distribución, tarifas, contratos públicos, políticas de gestión y medidas de saneamiento. Además, elaboramos una guía de lectura sencilla sobre cómo activar el protocolo, cómo registrar una solicitud de información o bien cómo denunciar cuando una institución no publica datos que debería mantener actualizados por ley.
Este material se presentó acompañado de distintas infografías que explican paso a paso el proceso, desde la solicitud hasta la respuesta que tuvimos como colegiado ante las inconformidades de las personas. Todo este trabajo se plasmó en el reporte especial Agua pasa por mi casa que entregamos el 20 de marzo del 2025. Comentarles que también como autoridad colegiada garante autónoma de acceso a la información pública, determinamos desclasificar la información que en un primer momento las autoridades habían negado a las personas que buscaron saber sobre la calidad del agua. Un año después, en el 2025, las autoridades de la Ciudad de México reconocieron que había justo una contaminación del agua. De tal manera que como autoridad nosotras hemos tenido esa asertividad, esa oportunidad de poder responder ante lo que la sociedad ha necesitado también en esta materia de la calidad del agua. Y digamos, el diálogo abierto, cuando la transparencia se vuelve acción y no discurso, impacta, por supuesto, en la vida de las personas. Detrás de cada tabla, de estos listados que les comparto, de los documentos que abarcan los resultados de trabajo, hay historias reales de personas que buscan respuestas, comunidades que piden ser escuchadas y, por supuesto, personas servidoras públicas comprometidas en encontrar soluciones y también hacerse cargo de los retos para poder hacer realidad la información en la calidad de vida cotidiana de las personas. Espero, por supuesto, que esta información te sea de utilidad, que te ayude a conocer un poco más sobre cómo desde la transparencia podemos acompañar y fortalecer a las comunidades cuando enfrentan situaciones de riesgo. El agua es un tema que nos une, nos involucra a todas y todos, y solo con información clara podemos construir soluciones que realmente fluyan hacia una ciudad más justa y sostenible. Recordemos incluso que cada persona nos componemos de más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Así que imagínense lo relevante que es poder alimentarnos de calidad del agua. Gracias por acompañarnos en este episodio en Claro, Transparencia y Derechos. Por supuesto, te invito a estar pendiente de próximas emisiones donde seguiremos explorando cómo la apertura y el derecho a saber transforman la vida de las personas, por supuesto, cuando la apertura es genuina. Nos vemos pronto.